Buenas tardes. La verdad que estoy súper contenta por ver tanta gente hoy aquí. Muchas gracias a todos los que habéis venido y voy a empezar a presentar a los ponentes que tenemos esta tarde aquí. En primer lugar tenemos a Gregorio López Sá. Como todos sabéis, es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y bueno, nos va a hablar un poco de los datos económicos actuales y de cómo está la situación. Después tenemos a Floren Alfaro Simarro, que es trabajador social de Villamalea y nos va a exponer un poco la situación en la que están los servicios sociales y bueno, para enterarnos un poco de cómo están. Y por último tenemos a Pilar Baigorri Sáez, profesora de este instituto. Pues yo la verdad es que voy a pasar la palabra ya y que empiecen a ellos, que saben mucho más que yo. Bien, gracias Pruden por la invitación y gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Bueno, cuando me dijeron que iban a organizar una jornada de convivencia a favor de los servicios públicos, me plantearon que para situar un poco el asunto, la cuestión económica, que participara abriendo el debate. Recuerdo cuando hace 2 meses en Villamalea hicimos algo similar, ahí cerré yo, y entonces todos iban diciendo, bueno, y al final que yo cuente un poco el asunto. Yo creo que está bien empezar primero con los temas que nos están metiendo en la cabeza, que nos dicen que son inevitables, que no hay alternativas, que no hay más remedio. Está bien que desde el principio planteemos que las cosas pueden ser de otra manera, porque de esa manera ya podemos decir que esto que nos están vendiendo como inevitable está cargado de juicios, está cargado de intereses y en definitiva no va a favorecer a las personas. Por eso ya sabéis el argumento que se repite una y otra vez. No hay dinero, las arcas públicas están en muy mal estado y lo que procede es comenzar a recortar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Esta política, que ya fue iniciada por el anterior gobierno, recordáis que fue en la primavera de 2010 cuando se iniciaron y se plantearon las primeras medidas de recortes, ha sido continuada por el actual gobierno. De tal manera que, si nos damos cuenta, de manera muy parecida como está ocurriendo en otros muchos países de Europa, los gobiernos, con independencia de su color político, están asumiendo que los recortes, que el desmantelamiento de lo público es algo inevitable. Y nada más lejos de la realidad, porque, como todos y todas sabéis, al final es posible encontrar alternativas. Y es posible porque tenemos la posibilidad de analizar los presupuestos públicos, tenemos la capacidad de ver por dónde el dinero, entre comillas, se escapa y, en definitiva, la posibilidad de cambiar las políticas para que no falten recursos para los servicios públicos. Esto es algo que colectivos como ATAC, al que pertenezco desde hace tiempo, y en definitiva economistas críticos, plantean, si bien todo hay que reconocerlo con poco eco en los medios de comunicación habituales. Ya sabéis que seguir los medios de comunicación que tenemos a nuestro alrededor es entrar en depresión día sí y día también, ¿verdad? Muchos amigos ya me dicen, yo ya no veo la tele, ni los periódicos, ni nada, porque te transmiten una sensación de que todo está fatal, de que la cosa se va a poner peor, lo que ya sabéis todos y todas. Por eso, el primer paso para defender lo público es ser conscientes de que hay alternativas, de que se nos dice que no hay dinero cuando en realidad en los últimos años hemos asistido a un desmantelamiento de nuestro sistema impositivo progresivo. Y lo vais a entender todo porque es muy fácil. Tradicionalmente en este país pagaban más impuestos aquellas familias, aquellas rentas más elevadas, de tal manera que cuando había una familia que tenía una renta muy elevada, fijaros, nos retrotraemos al año 78, justo en la transición, pagaban el 56%
de impuestos. Es decir, pagaban más de la mitad de su renta, la dedicaban a pagar impuestos con los que luego se prestan los servicios sociales. Por eso quiero hacer hincapié en ello. Pues bien, sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, que son los que han gobernado desde entonces, han hecho que en la actualidad el tipo impositivo que pagan las rentas más altas haya bajado al 43%. Quiere esto decir que en este tiempo hemos dejado de recaudar importantes ingresos públicos porque hemos bajado los impuestos, sobre todo a las familias más ricas. Recordáis también que, sin ir más lejos, hace apenas 2 años, el gobierno anterior eliminó el impuesto de patrimonio. Ojo, el impuesto de patrimonio no lo pagan todas las familias de este país, lo pagan solo aquellas que tienen un patrimonio superior a 1 millón de euros. Con lo cual han quitado un impuesto que tiene un carácter progresivo total. También sabéis que impuestos, por ejemplo, que estaban en manos de las comunidades autónomas también han sido eliminados por el impuesto de sucesiones y donaciones. En definitiva, hemos asistido poco a poco a que incluso el impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas con beneficios, esto hay que matizarlo siempre, porque como todos y todas sabéis, estamos en estos tiempos de crisis en los que muchas pequeñas y medianas empresas lo están pasando fatal, lo están pasando que llegan, no alcanzan, que cierran. El impuesto de sociedades lo pagan las empresas con beneficios. Pues bien, el impuesto de sociedades, que tiene un tipo medio del 33%, lo que realmente pagan las empresas, insisto y repito, con beneficios, en la actualidad apenas es el 20%. Es decir, que no nos hemos preocupado suficientemente en este tiempo de que los ingresos públicos estuvieran en consonancia con el estado del bienestar que queríamos. Cuando miramos a Europa y todos y todas decimos que nos gustaría alcanzar niveles de bienestar social como Francia, como Alemania, como Suecia, como Dinamarca, debemos de ser conscientes que en todos esos países hay un Estado más fuerte que recauda más impuestos progresivos a los ciudadanos y que presta servicios más amplios. Y, en cambio, todas las medidas que estamos viendo en los últimos tiempos, precisamente, no van en ese sentido, van en el sentido contrario. Otro argumento que se saca con mucha mala leche, todo hay que decirlo muy a menudo, es el siguiente. En este país sobran funcionarios. Vale. En este país los funcionarios pueden ser alrededor del 10% del empleo total. Os vais a Francia, Alemania, rondan el 20% del empleo total. Es decir, que tenemos, en definitiva, que ser conscientes de que el bienestar de la gente se consigue, evidentemente, con control de gasto, con evitar determinados gastos públicos que todos y todas sabéis que son bastante antisociales. Grandes obras públicas, no vamos a detenernos aquí, la cantidad que tenemos de muy poca utilidad social. Sin embargo, como ya estáis viendo, la sanidad y la educación están comenzando a ser gravemente perjudicadas. Otro tema fundamental que debemos de saber y que tenemos que tener claro que hay margen para seguir mejorando los recursos de los que dispone el Estado es el de los paraísos fiscales. Ya sé que es una palabreja así que a alguno o alguna le asusta, pero es una palabreja que con solo que sigáis los medios de comunicación día a día os daréis cuenta cómo todos los casos de corrupción, que ahora estamos de moda con la corrupción, ya sabéis que la hay en todos los sitios, de color, de otro, absolutamente todos los casos de corrupción que están saliendo se relacionan con los paraísos fiscales. Es decir, hemos, en la Unión Europea, dado alas al capital. Cuando decimos hemos dado alas al capital, hemos preparado todo un entramado para que el gran capital, el de los grandes fondos de inversión especulativos, el de las grandes multinacionales, se mueva a sus anchas por el mundo sin pagar impuestos. Esto hay que repetirlo una y otra vez. Vosotros sabéis que se apela a la necesidad de reducir el fraude fiscal, porque, claro, si conseguimos que la gente que ahora mismo no paga impuestos los pague, quitaremos la coartada a los gobiernos que ahora mismo nos dicen que hay que recortar en educación porque no hay pelas, ¿vale? Pues bien, el fraude fiscal sigue ahí y no se hace nada para frenarlo. Los paraísos fiscales siguen trabajando con total impunidad.
Los grandes bancos de este país, a los que todos y todas conocéis sus nombres, ¿verdad?, siguen ganando miles y miles de millones de euros de beneficios. Y apenas si contribuyen con impuestos al bien social, en definitiva, a las arcas públicas. Esto es algo que realmente socava nuestras democracias, porque nuestras democracias, como bien sabéis, están basadas en políticas de redistribución de renta, donde el papel del Estado es fundamental, donde el Estado vela para que nadie quede en la cuneta y para que todo el mundo tenga acceso a un mínimo de servicios públicos con dignidad. Siempre que hay evasión fiscal, y de eso vosotros y vosotras no tenéis ni idea, porque los pocos cuartos que tenéis en vuestras rentas provienen del trabajo o provienen de los pequeños ahorros que tenéis en el banco. Y esos son fiscalizados religiosamente y no se escapan al control de Hacienda. Pero al control de Hacienda debéis de saber que se escapan un montón de dinero, de grandes fortunas de este país, que no cotizan y que no pagan impuestos. Y contra eso no se está haciendo nada. El caso más llamativo lo oísteis en los medios de comunicación hace apenas 2 o 3 meses. La familia Botín había sido descubierta con unas cuentas bancarias opacas en Suiza. Tenían allí dinero de manera no declarada y resulta que a través de una casualidad se descubrió que la familia tenía allí ingresos y no declaraba por ello. Pues bien, como esa, multitud de personas de este país que en vez de pagar sus impuestos se dedican a evadirlos. Y todo eso con el consentimiento de nuestros gobiernos. Con el consentimiento de la Unión Europea, todo hay que decirlo, porque fijémonos que cuando estamos hablando de esta situación que estamos viviendo en Europa, estamos refiriéndonos a unas reglas del juego que son organizadas y son impuestas desde la Unión. Vosotros sabéis la dichosa regla del juego, que es que no se puede tener un déficit superior al 3% y que cualquier país que supere ese nivel de déficit va a tener que llevar a cabo políticas de austeridad. Pues bien, las políticas de austeridad no hay que ser un lince para darse cuenta, todos y todas lo estáis viendo. Si cuando la economía está desanimada, deprimida, cuando nadie gasta porque toda la gente la gente que puede ahorrar lo guarda ante el temor a que esto empeore, cuando está habiendo despidos masivos, en definitiva, en una situación tan negativa como esta, la falta de un estímulo desde el gasto público hace que se convierta en una espiral de depresión. Una espiral de depresión que hace que los datos día tras día vayan empeorando. Recordáis que el otro día se presentaron las cuentas de las previsiones para 2012 de cuál será el crecimiento de la economía española. Recordáis que fueron en Bruselas. Bueno, Bruselas dice que este año la economía española va a decrecer un 1%. Acto seguido, el presidente del gobierno español dijo que no, que va a ser más del 1%. ¿Qué ocurre cuando una economía no crece? Que los ingresos fiscales se reducen. Cuando una economía no crece, aumenta el desempleo. La gente no tiene salario estable. No hay consumo. No se recauda por IRPF, por IVA. Esto es importante que lo tengáis claro. Cuando una economía no crece, los ingresos públicos van a menos. Y cuando los ingresos públicos van a menos, estamos justificando por parte de los gobiernos que quieren desmontar lo público y privatizarlo, porque ya sabéis que no quieren desmontarlo a secas, no, quieren luego en el siguiente paso privatizarlo. Entonces debemos de ser muy conscientes que la actual situación de falta de estímulo económico va a hacer que las arcas públicas empeoren y si no hay una movilización social importante, cabe esperar que estos recortes que estamos comenzando a sufrir, esto ya es aventurar, pero me imagino que vosotros y vosotras en el debate lo podremos luego matizar, porque lo importante es el debate posterior. Cabe aventurar que en los presupuestos generales que se van a presentar a final de marzo, como sabéis, si la situación económica sigue apuntando a un escenario tan negativo, los recortes van a ir a más.